Hola iglesia, muy buenas noches. ¿Aguanto una segunda conferencia? Sí, de veras. Vayamos entonces directo a la palabra de Dios para también respetar su tiempo y su disposición y poder construir algo entre nosotros con la palabra de Dios esta noche. ¿Puede usted abrir su Biblia conmigo, leer una porción de la Escritura y después de eso orar y entonces estar listos? Déjeme pedirle un favor muy especial. Es un pequeño favor entre usted y un servidor. ¿Podría usted estar de pie para poder leer la palabra de Dios? Es solo un pequeño detalle, pero me gusta que Dios vea y sepa que honramos su palabra al poder leerla de pie. Lucas capítulo 3, los primeros 7 versos, y con ello empecemos a construir de parte de Dios. Evangelio según San Lucas capítulo 3, versos 1 al 7. Y mientras los que están moviendo la computadora la encuentran para proyectar, muy bien, yo comienzo a leer. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, Señor, y enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Hasta ahí la lectura. ¿Estamos bien hasta aquí? Ayúdeme, por favor, cierre un momento sus ojos. Padre, por tu Espíritu Santo, danos de tu gracia para articular de manera correcta lo que está en tu corazón. Padre, yo no tengo problema de hablar o enmudecer si algo de las ideas o de las expresiones no corresponden a lo que tú quieres decir. Pero que tu presencia nos acompañe y tu Espíritu Santo nos explique. Y hoy toques nuestro corazón. Una vez más, hazlo, pues somos familia, comprados con tu sangre, hechos hijos tuyos, familia tuya en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Puede usted tomar asiento? A todos y cada uno de ustedes, hermanos, familia, amigos, a la Iglesia Roca Fiel, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Ya nos conocíamos, ¿verdad? No hay muchos amenes, entonces no nos conocíamos. Sí nos conocíamos, ya nos conocíamos. Es un gusto para mí. Ya Pastor Fidel en la primera plenaria tuvo a bien presentarnos a todos. Nos acompañan pastores de México, nos acompaña Pastor Luciano y su esposa Kelly de Brasil. Pero yo debo de presentar a la pastora más bella, hermosa, la más grande, chula, bella, de mayor autoridad en todo el globo terráqueo, la intergalácticamente famosa Pastora Leti, mi esposa.
Sí, que te vean, que te vean, que te vean. Para ella es la primera vez aquí en La Paz, aunque hemos recorrido algunas otras ciudades de Bolivia. Hemos estado en Santa Cruz, algunas ocasiones hemos llegado hasta Puerto Quijarro, hemos estado en Cochabamba, ahora tuvimos el privilegio de estar en Uyuni y para ella es la primera vez. Así es que prométeme que va a tratar bien a la pastora Leti. Grítelo fuerte, lo prometo. Bien, si ella está feliz, yo estoy feliz. Si ella está contenta, yo estoy a salvo. Así es que por favor, salve mi cuello y ayúdeme. Es un privilegio compartirle la palabra. Nos quedan pocos minutos, así es que voy a reducir, pero no por ello se hace menos importante o Dios no va a escribir o agregar algo a su corazón. Si usted me regala su atención completa por unos minutos, sé que Dios le va a hablar al corazón. ¿Está bien? Nosotros leímos una parte en el Evangelio de Lucas y Lucas tiene el detalle de poder narrar algunas cosas para poder darnos el contexto y ubicar en la historia el momento que está sucediendo. Nos da referencias históricas y nos da referencias geográficas. Si usted leyó conmigo, habla por ejemplo del año 15 del que era César en aquel entonces, Tiberio, el emperador. Así es que todas estas referencias es a los ojos de cualquier lector, tienen la intención de solo construir el contexto para que uno se pueda ubicar en la historia. Pero a veces el Espíritu Santo nos permite mirar pequeños detalles detrás de todo lo que la gente puede ver. Y aquellos que aman la palabra, usted y un servidor que amamos la palabra de Dios, podemos mirar pequeños detalles detrás de la palabra. Y no solo era el hecho de darnos datos para hacer un contexto, para encontrar o ubicarnos en la historia, era también datos para que lo pudiéramos usar nosotros como referencia para construir nuestra propia historia. Dios todavía está construyendo una historia contigo, con tu matrimonio y con tu familia. Y esa historia que Dios está escribiendo la podemos ver reflejada en la historia que leímos. Los datos no son solo para que se ubique la historia, sino para que tú encuentres principios con los cuales escribir tu propia historia. Si yo estoy dándolo con sentido, usted puede gritar entonces, amén. Por ejemplo, nos habla de tiempo en el año 15. Nos habla de lugares como Judea y como Galilea y como Iturea y la provincia de Traconite. Habla de tiempo, habla de lugares, habla de rangos como el Tiberio César, el emperador, o el gobernador de Judea, o su hermano que también era gobernador, y así de varios de ellos como los sumos sacerdotes. Nos habla de tiempo, de lugares y de rangos que tenían gobierno o influencia, y asimismo nos habla de nombres y de títulos. Hay un grupo de personas aquí que llevan el gobierno, tienen títulos, tienen rangos y tienen influencia en muchas provincias y lugares geográficos en este momento específico de la historia. Pero Dios es un Dios que no puso todo esto en la Biblia solo para que alguien pudiera ubicarse en la historia, sino para que comprendiera cómo Dios mueve todas las cosas aún por encima de las cosas que la historia marca. Déjeme decirle rápidamente, por ejemplo, en la expresión en el año 15,
Lucas quiere marcar el tiempo para que se ubique en la historia, pero Dios es un Dios que gobierna el tiempo de la historia. Usted debe de saber y de poder recordar que Dios es un Dios que creó el tiempo. Así es que Dios está por encima del tiempo. Y si Dios creó el tiempo y gobierna sobre el tiempo, Él lo dejó escrito aquí un tiempo para que tú supieras que Él lo va a hacer a su tiempo. Señor, ayúdame. Es en el tiempo de Dios. Porque si Dios creó el tiempo no gobierna sobre Dios, pero Dios gobierna sobre el tiempo. Y Dios puede mover el tiempo. Tu historia puede estar en un tiempo, pero Dios puede redimir el tiempo de tu historia. Aunque nosotros vemos un tiempo marcado por el gobierno de una persona, aún así Dios está contando su tiempo de manera diferente a como lo cuenta el tiempo de la persona de esta historia. En el año 15 del imperio de Tiberio César. Es cierto, para la gente requiere la referencia del emperador para poder definir el tiempo de la historia, pero Dios está por encima del tiempo y Él marca sus tiempos. Así es que el tiempo de los hombres tiene que saberse medido por los tiempos de Dios. Así es que en este tiempo Dios habló específicamente. Dios hace cosas con el tiempo, Dios hace cosas con los lugares, porque Dios es más grande que los lugares. Voy a pasar por esto rápido. El lugar, todos los que gobernaban, nombres y rangos que mencionamos en Lucas, les dan una región geográfica sobre las que gobiernan. Pero Dios gobierna sobre todo lugar. De hecho, Dios puede alterar todo lugar. Porque cuando Dios llega a un lugar, el lugar se adapta o se transforma por la presencia de Dios en ese lugar. Cuando tú invocas a Dios y la presencia de Dios llega a tu casa es transformada porque Dios gobierna en todo lugar donde Dios llega. Si Dios gobierna el tiempo, Dios gobierna el lugar. Dios tiene título, el título más grande. Lo curioso del título de Dios es que no hubo hombre que lo titulara. Así es que Él se tuvo que poner título a sí mismo. Y le preguntaron, ¿cuál es tu título? Y Él dijo, si alguien me quiere conocer, que sepa que yo soy el que soy, ese será mi título. Así es que Dios gobierna sobre títulos, gobierna sobre rangos, gobierna sobre lugares y gobierna sobre el tiempo, para que todas estas cositas que están escritas aquí, que parecen muchos detalles, parecen muy grandes comparados con la última expresión. Así es que repito, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Albilía, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Y aquí es donde la Biblia comienza a dibujar una historia maravillosa y un contraste formidable. Juan no tiene rango, Juan no tiene tiempo, Juan no tiene influencia en algún lugar. A él no se le da un título, no tiene estrellas en sus hombros o no tiene gran cosa de que gloriarse. No hay mucha fama en él, mas sin embargo la palabra de Dios vino a Juan y a ninguno de los otros demás. No sé si alguien empieza a comprender que a Dios no le importa el rango, que a Dios no le importa el título o que a Dios no le importa la influencia, pero busca aquello que tenga un corazón al que Él quiera escuchar. Vino palabra de Dios a Juan. Vino palabra de Dios a Juan. Déjeme ver si puedo arreglar algunas cositas en medio de nosotros, en nuestra cabeza, de usted y mías propias. Porque los hombres tendemos a esto, tendemos a buscar un rango, tendemos a buscar una posición o queremos tener un título.
Pero Juan no tiene ninguno de ellos y la palabra de Dios vino a él. Hay hombres que pelean por títulos, pero hay hombres que claman por escuchar una palabra. Pregúntale al que tienes al lado, pregúntale de cuál eres tú. Ajá, 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 ajá. Yo sé lo que la persona te va a decir. La persona te va a decir: no, hermano, yo busco tener un corazón conforme al corazón de Dios. Pero yo sé la naturaleza humana. Y no lo digo porque usted, lo digo porque nosotros, a veces en la naturaleza humana, buscamos ser reconocidos, buscamos tener influencia, buscamos tener esta capacidad de autoridad y mandar a alguien o mandar a algunos. Pero hay un Juan que clama en el desierto. Ahora, ¿qué es lo que se dice de Juan para meter la historia en una historia familiar? Lo que usted está leyendo no es la historia de los gobernadores o del imperio o del emperador, del ejército y de la ciudadanía romana. Está leyendo la historia de una familia y se lo explico. La palabra de Dios dice que entonces vino palabra de Dios a Juan. Y lo único que dice de Juan son dos cosas. Era hijo de Zacarías y la palabra le vino en el desierto. Ayúdeme por un segundo con algún amén, aleluya o gloria a Dios. Porque a veces nuestro pueblo tiene esta pequeña conciencia de que la palabra de Dios solo puede venir por grandes y renombrados hombres. Pero este verso dice que la razón por la que la palabra de Dios pudiera venir a alguien es porque es hijo de alguien. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de. Ahora déjeme centrarme ahí por un segundo. Sé que hay muchas razones y explicaciones, variadas explicaciones por las cuales la palabra de Dios vendría a la vida de una persona. Pero quiero centrarme en trasciende para abrir este hueco y poder respaldar lo que magistral y profesional, de manera maravillosa, Pastor Luciano ha dejado en nuestro corazón. Para respaldarlo, afirmarlo y confirmarlo. ¿Qué tal si la razón principal era que solo era hijo de? Saberse hijo y saber quién era tu padre te abriera el espacio para escuchar de Dios. Me hace recordar el momento en el que Jesús está dialogando con sus discípulos y entre ellos Pedro tiene la expresión. Jesús pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y en este diálogo que usted conoce, Pedro termina diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Lo más asombroso es que Jesús le respondiera: y tú eres Simón, hijo de Jonás. Yo sé de quién eres hijo, porque si tú hablas de mi Padre, yo hablaré de tu Padre. Porque si tú dices que yo soy hijo, entonces hablaré de ti como hijo. Para poder poner en el corazón de las personas que uno de los valores más grandes, la oportunidad más grande, la puerta más grande, era que Él nos pudiera hacer ser hechos hijos de Dios. Pregúntale al que tienes al lado: ¿de quién eres hijo? Y luego te diré
si vino palabra de Dios a ti? Tengo que abreviar. Así es que la palabra de Dios dice Lucas que la palabra de Dios vino a Juan, hijo de Zacarías. Es todo lo que le da. Imagínense que un hombre pudiera caminar por la vida solo con el título del nombre de su padre. No carrera, no licenciatura, no doctorado, no empresario, no rango, no título, solo el nombre de su padre. Dígale a alguien al lado: deberías caminar tu vida solo con el nombre de tu padre. Soy hijo de mi padre. Pero entonces la responsabilidad del padre sería ser ese padre que le abriera camino al hijo. Lucas dice que la palabra de Dios vino a Juan, hijo de Zacarías. Es bueno hablar con una iglesia que lee mucha Biblia y sabe la historia de la Biblia. Uno está echándoles flores y ustedes no responden. Se dice amén, gloria a Dios. Eso. Porque todos ustedes conocen la historia de Zacarías, el padre de Juan. ¿Cierto o no? Ese amén fue de démosle al predicador lo que pide y que nos deje en paz. Pero si usted tiene esta pequeña hambre de Dios por su palabra, hoy en la noche regrese a Lucas capítulo 1 y en el verso 5 hago el resumen de la historia. Pero esto quiere decir antesala que cuando liga la palabra de Dios vino a Juan, hijo de Zacarías, liga la cuestión familiar, padre e hijo. Ahora vayamos entonces a mirar al padre. Lucas capítulo 1 verso 5, sí está en pantalla, ya está en pantalla. Hubo en los tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Hago el resumen, les platico el resto de la historia. ¿Voy bien hasta aquí? Zacarías es un sacerdote. Es alguien de familia sacerdotal que se casó con una bella muchacha llamada Elizabeth. Y yo creo, aunque la palabra no nos da más detalles de los días de la boda y de los primeros años del matrimonio, pero como es sabido por todos los casados, recién casados, o por los que tenemos muchos años de casados, este año mi esposa y yo cumpliremos 39 años de casados. Así es que todo mundo sabe que cuando alguien se casa, pues ellos viven esta luna de miel y estos primeros años donde se la pasan juntitos y hacen todo juntitos hasta que les nace el sueño de tener familia o de tener un hijo. ¿Voy bien hasta aquí? Así es que Zacarías y Elizabeth, le estoy platicando la historia familiar para que usted luego lea el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Lucas y se lo aprenda de memoria. Estos dos se casaron y él tenía su trabajo. Su trabajo era entrar al templo según la orden sacerdotal que le tocaba por la familia de la tribu de que le tocaba, y él entraba en su orden a ministrar y era su trabajo. Pero se casó con una bella chica llamada Elizabeth y ellos soñaron que podían tener 12 o 14 hijos como el padre Jacob.
Pasaron los primeros 3 años, ellos no tuvieron hijos. Los siguientes años no tuvieron hijos. Pasaron 10 años de matrimonios, no tuvieron hijos. Pasaron 20 años, ellos no tuvieron hijos. Y la Biblia dice que ya eran de edad avanzada, viejos. Es la palabra que la Reina Valera utiliza para describir a Elizabeth y a Zacarías. Viejos. No nos da el detalle de cuántos años, solo nos dice que eran viejos. Los papás de Juan. ¿Voy bien hasta aquí? Ok, así es que ellos dos soñaron con tener hijos desde el principio. Y yo creo que ellos fueron al culto de oración del viernes. Porque no sé por qué todas las iglesias tienden a meter la oración en el viernes. Pero bueno, la mayoría. E iban al culto de oración y ellos pedían: Dios, permítenos tener hijos. Pero Dios no escuchaba su oración. Voy más rápido. Así es que el tiempo pasó y la oración no fue contestada. Una oración no contestada puede frustrar la fe de alguien, pero no de Zacarías. ¿Cómo lo sé? Pues es muy sencillo. El capítulo 1 de Lucas nos dice que estando Zacarías ministrando en el turno que le tocaba, según el orden de Abdías, le tocaba el turno de ministrar, y a él le tocaba en ese entonces cambiar el incienso en el altar del incienso. Mientras todo el pueblo estaba fuera del templo, estaba ahí a la hora en la que se cambia incienso. A él le tocaba. Ahora sígame por un segundo. Así es que mientras él está haciendo su trabajo, pausa, él está haciendo ministración a Dios con el incienso, que es símbolo de la oración del pueblo, mientras todo el pueblo está afuera. Y eso me hace reflexionar. Este hombre ya es viejo, está manejando el incienso, que es el símbolo de la oración, pero su oración no ha sido contestada. ¿Qué fidelidad se requeriría de un hombre para seguir haciendo su tarea, aunque no haya recibido la contestación a su propia oración? Se requiere un corazón muy especial para seguir ministrando al Dios que aparentemente no ha respondido a tu oración. Se requiere fidelidad en el corazón, que aunque Dios no haya dicho nada y no haya contestado lo que has pedido, tú de todas maneras sigues ministrando como es necesario ministrar. Déjeme contrastarlo entonces. Déjeme contrastar. Hay algunos, no sé si bolivianos, brasileños o mexicanos, que llegan delante de Dios y dicen: Dios, por favor, te pido por esto, Señor, concédeme esto y te doy 3 días para que me respondas. Y luego van con el pastor y dicen: pastor, yo oré a Dios y Dios no me dijo nada. Y como Él no dijo nada, pues yo voy a decidir. Dígame, de esos no hay aquí, ¿verdad? Ajá. Este hombre oró a Dios tal vez 30 o 40 años y Dios no le ha respondido a su oración, pero él no ha dejado de ministrar donde debe de ministrar. Quiero que algún padre, alguno de nosotros, padre, pueda escuchar esto. Porque la Biblia no nos dice, pero si me permite ilustrarlo, la escritura dice en Lucas 1 que todo el pueblo estaba afuera a la hora del cambio del incienso, mientras Zacarías ministraba. Todo el pueblo. Y quiero pensar que todo el pueblo incluía a Elizabeth.
su esposa. Tal vez Elizabeth estaba allí entre la multitud, entre las miradas de pobrecita, no tuvo hijos, entre sus pensamientos de ¿por qué Dios no habrá contestado nuestras oraciones? Y el sentimiento de y mi marido todavía sigue ministrando a Dios. Y en ese asunto se junta algo. Dios se acuerda de Zacarías y se acuerda de Elizabeth entre la multitud. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, él se llamaba Zacarías. No le dice nada a eso. El nombre de Zacarías en sus acepciones o significados significa Dios se acordó. Ok, aguante. El nombre de Elizabeth significa Dios juró o Dios prometió. Así es que Dios se acordó, se casó con Dios, prometió y juntos formaron. Dios se acordó de lo que prometió. Lo que para ti es tardanza, para Dios es encontrar el tiempo adecuado. Y se le aparece un ángel. Y le dice: Zacarías, tus oraciones serán contestadas. Vas a tener un hijo. Ahora, por causa del tiempo, le estoy reduciendo la historia. Pero trate de pensar todos los retos, vicisitudes, problemáticas, momentos difíciles, momentos emocionalmente difíciles que la pareja tuvo que vivir. Hasta que Dios le contestó. Elizabeth queda embarazada en aquella temporada y después de su tiempo de embarazo da a luz su hijo. Se llama Juan. Muy bien, hasta aquí. Juan tiene un futuro en Dios. Juan tiene una historia que escribir en Dios. Juan tiene una trayectoria como la voz que clama en el desierto para preparar el camino para el Salvador. Por favor, dígame que lo sabe. Ok. La cosa es cómo educamos a ese muchacho. Hay cosas en su proceso de vida que nos suenan raras a nosotros. Leemos de él que crece en el desierto o se va al desierto. Leemos cosas raras de él, que come como grillos, saltamontes y miel. Y leemos cosas raras como que se viste de pieles. Y yo digo, ¿quién lo habrá educado? ¿Quién va conmigo? Lucas dice que vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Y mi pregunta es, ¿quién preparó a Juan para vivir en el desierto? Sí, yo sé que Dios está detrás de todo, pero Lucas dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Señor, ojalá tuviera yo más tiempo. Porque
el muchacho va creciendo. Ahora estoy ilustrando para que todos podamos entender. Y el muchacho dice: papá, ¿qué voy a estudiar? A lo mejor debería de ser ingeniero civil para luego hacerme pastor. ¿Dónde he visto eso? Entre la historia estoy soltando verdades que usted puede captar fácilmente. Su mamá y su papá le van a decir: mi hijo, tienes capacidad para estudiar ingeniería civil y tienes capacidad para ser pastor, pero te voy a decir cómo fue que anunciaron tu nacimiento. Te voy a platicar 1,000 veces. El ángel que estaba parado ahí al lado del incensario, de las oraciones: hijo, eres el resultado de 40 años de oración. Como para que en el corazón del hijo se empezara a formar. Quiere decir que el principio de soltar en el corazón del hijo esta historia, esta palabra, estas cosas que Dios hace para formar el corazón de los hijos. Por favor, dígame que me está entendiendo. Eso es lo que a veces te reservas, lo que a veces no comentas, lo que a veces no platicas. Y a veces no lo platicas porque no lo oraste, y no lo oraste porque no lo creíste. Pero ese hombre se pasó orando y su mamá se pasó orando, y muchas veces le platicaron: esto fue lo que Dios dijo de ti, que cuando nacerías, que cuando nacieras, mucha gente se alegraría. Y además nos dijo que harías volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Historias que forman, testimonios que forman. ¿Alguien está comprendiendo conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a tu hijo lo que Dios te habló a ti acerca de tu hijo? Ahí quedó. Pastor, yo no sabía. Lo estoy escuchando por primera vez en Trasciende. Mi hijo, sal corriendo y dobla tu rodilla, porque paternidad, una de las características de una correcta paternidad es la capacidad para proyectar al hijo a donde debe de llegar. Pero ¿cómo haré eso si no sé lo que Dios ha hablado del hijo? Papá, le dijo Juan a Zacarías, pero papá, a lo mejor es mejor la ingeniería civil que eso de que me entrenes para el desierto. Papá, pero ¿uno qué hace en el desierto? Mi hijo, déjate, te lo explico. La gente va a tener títulos, la gente va a tener rangos, la gente tendrá áreas de influencia y tendrá títulos y tendrán tronos y sentarán tronos. Pero tú te desarrollarás en el desierto, donde no hay tronos naturales, pero harás de tu propia vida el trono de Dios en tu vida. En donde construyes tronos para que Dios sea primero. Es ahí en el desierto donde parece que todo se está acabando, pero es Dios que te está entrenando. Papá, pero eso tarda demasiado. ¿Cuándo va a ser que Dios me va a usar? Papá, yo ya tengo 15. Yo quisiera ya brincar al ring de la plataforma y oír la voz de Dios y hacerlo. Él le dice: mi hijo, si alguien te va a enseñar paciencia en Dios, va a ser tu padre. Te esperé 40 años orando. ¿Alguien está captando el asunto? Esta transmisión de corazón a corazón
no es solo lo que enseñas, es lo que transmites. Enseñas lo que sabes, pero transmites lo que eres. Oh, mi hijo, te voy a enseñar algo de tu padre. Te voy a enseñar algo de tu padre. Tu padre pudo haber votado el ministerio hace muchos años. Cuando Dios no contestó sus oraciones, Él hubiera dicho: eso de servir a Dios no paga bien. Eso de servir a Dios, pero si Dios ni contesta. Eso de servir a Dios y Dios no te da recompensa. Mi hijo, yo no soy de esos. Soy de los que gasté toda mi vida delante de Dios. Y si Dios no hubiera contestado mi oración, de todas maneras hubiera seguido sirviendo a Dios. Forma el corazón, se transmite a la vida de los hijos. Juan tiene una manera de pensar y un corazón muy especial. Él sabe la misión para la que nació. En lenguaje moderno le llamamos propósito. Mi papá me lo enseñó. Oh, como quisiera que hubiera más Zacarías y Elizabeth y menos. Me acerco con los muchachos en edad de bachillerato y le digo: mi hijo, ¿qué vas a estudiar? Y el muchacho dice: no sé. Me acerco al padre y le pregunto: ¿qué va a estudiar tu hijo? Y él dice: pues lo que él escoja. Yo digo: el sentido de propósito. Yo escuché a Dios hablar de ti y lo que iba a ser la carrera de tu vida. Mi hijo, para esto naciste y para esto llegaste. Y entrenar o crecer al hijo para aquello que Dios habló de él. ¿Voy bien hasta aquí? Tal vez no tuviste padre que hiciera eso contigo, pero te dio pastor. Y tal vez no tuviste padre que hiciera eso contigo, pero no es excusa para que tú no lo hagas con tus hijos. Nadie tiene mayor autoridad para preguntar de un muchacho a Dios que su padre y que su mamá. Señor, háblame de él, háblame de ella. La Biblia está llena de momentos en las que Dios le habla a los padres acerca de los hijos. Déjeme llegar al final porque ya el tiempo es avanzado. Pero si usted asiste a Trasciende por las mañanas en las clases y el día de mañana las plenarias de la noche, a lo mejor podemos terminar la historia. Así los dejo ya enganchados para que. ¿No se acercó el ángel y le dijo a María acerca del niño que nacería de ella? ¿No le dijo: se llamará Jesús? ¿No le dijo que le llamarían Nazareno? ¿No le dijo que él salvaría a su pueblo de sus pecados? El niño todavía no había sido engendrado y la mamá ya sabía del niño todo lo que tenía que saber. Es la señal de que Dios ha ligado paternidad. So Lucas dice: vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Queremos educar una generación que no busque rango, que no se desvele por títulos, sino que tenga hambre por oír una palabra de Dios.
Mi hijo, si me traes el título universitario, te voy a aplaudir. Pero si vienes un día y me dices, papá, Dios me habló, voy a pegar de brincos, voy a gritar aleluya y gloria a Dios, porque eso significa que habremos hecho bien nuestro trabajo. ¿Vamos bien hasta aquí? Luego dice que Juan fue por toda Judea predicando. Tú no sabes hasta dónde Dios va a llevar a tu hijo. Zacarías, tú nos pasaste del templo, pero tu hijo se fue por toda Judea. Los padres tenemos esta conciencia de que nuestros hijos llegarán 10 veces más altos, serán 100 veces más grandes y harán muchas cosas mayores que nosotros mismos. Solo déjemoslo ligarlo para que no se le olvide, porque nuestra idiosincrasia latinoamericana nos hace pensar que eso va a ser un milagro. Y sí, Dios va a intervenir milagrosamente, pero no elimina la parte de la formación y de la proyección que los padres tienen sobre los hijos. Por favor, dígale a alguien cerca de usted, te están predicando. Ajá. ¿Voy bien hasta aquí? Ok, déjeme subirle 2 rayitas para llegar casi al final. Mientras al César le ponen el título de emperador, mientras a los demás les ponen el título de gobernador y dicen las provincias donde gobiernan, de Juan solo se dice que es hijo de Zacarías y que oyó la voz de Dios en el desierto, pero llegó por toda Judea. ¿Voy bien hasta aquí? Y luego Lucas hace una referencia, y la referencia la hace con Isaías. Voz que clama en el desierto, preparad el camino. Déjeme platicarlo de manera que pueda yo ilustrarlo. ¿Alguien va conmigo? Un día el papá Zacarías se fue a trabajar. Su trabajo era en el templo. Ese día le tocó sacudir los rollos de la palabra que se leía, quitarles el polvito. Y entre ellos separó el rollo de Isaías. Y separando el rollo de Isaías encontró unas palabras y dijo, este es mi hijo. Hay palabras en la Biblia para la vida de mi hijo. Porque una cosa es encontrar tu lugar en la historia y otra cosa es encontrar tu historia en la escritura. Ese día se fue corriendo y le dijo, hijo, hay 3 versos para ti en Isaías. Los leí y supe que eras tú. Porque Lucas hace esta referencia. Entonces quiere decir que Juan sabía su lugar, aún en la historia que Dios había escrito antes de Juan. Papá, eso quiere decir que Dios había hablado de mí antes de que yo existiera. Mi hijo, antes de que tú fueses formado en el vientre de tu madre, Jehová Dios ya te conocía.
y había escrito en su libro todas aquellas cosas que luego fueron formadas. ¿Habrá un padre aquí que le pudiera hablar a su hijo así? Oh, sé que estoy lanzando un reto, pero también sé que es posible. Alguien corra con Dios y dígale: Padre, ¿dónde están mis hijos en tu palabra? Y verás a Dios. ¿Cómo lo sé? Le doy una confirmación de la Escritura. Porque un día otro hijo que viene después de Juan, que es primero que Juan, aunque viene después de Juan porque es mayor que Juan, Jesús entró a Nazaret y abriendo el rollo, la Biblia dice, halló la parte de Isaías donde dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Lo que me asombra es la palabra halló, porque si él la encontró, quiere decir que él la estaba. Mi papá tuvo que haber dicho algo de mí antes de que yo naciese. ¿Dónde está esto? 700, 800 años antes. Y halló. ¿No sería hermoso formar a nuestros hijos así? Ok, ustedes no quieren eso entonces. Jesús leyó: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Leyó toda la porción y cerrando el libro lo entregó al maestro. Y luego dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Quiero formar hijos que hallen su lugar y el cumplimiento de las promesas de Dios para ellos. Es mucho más que solo traerlos a la escuela dominical. Tú te sentías un gran papá cristiano porque los arrastrabas todos los domingos a su salón. Y te sentías orgulloso cuando salían con la hojita dibujada con crayones, el arca de Noé. El congreso se llama Trasciende, y trasciende es la capacidad de poner una palabra de Dios grabada en el corazón de tu hijo. Alguien va conmigo. Termino como empecé. No vino palabra de Dios a ninguno de los gobernadores. Y si puedo exagerar, había 2 sumos sacerdotes y no oyeron palabra de Dios. Una generación que dejó de escuchar para una generación que comenzó a escuchar. Y vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Pregúntale a alguien: ¿hijo de quién eres tú? ¿Quién es tu padre? Y te diré qué tan preparado estás para escuchar su palabra. ¿Voy bien hasta aquí? Déjeme terminar entonces. Perdone si la historia grande se hizo chica, pero tendremos tiempo para trabajar usted y yo un buen rato. Déjeme permitir poder orar, porque sé en mi espíritu que has anhelado escuchar la voz de Dios. Y yo en tu corazón he orado, he buscado, y parece que no logro escuchar a Dios. Tu Padre Dios no juega a las escondidas. Su corazón es revelarse y darse a conocer. Está en ti
para que tú lo puedas enseñar a tus hijos. ¿Muy bien? Así es que si esta noche, esta pequeña explicación, esta pequeña palabra entra en tu corazón, yo sé que Dios está listo para hablarte y para que lo escuches, y para que escuches de los tuyos, y para que escuches de tus hijos, y para que en los próximos meses y años formes transmitiendo lo de Dios al corazón de los hijos. Bien, soy hijo de pastor. Mis abuelos se convirtieron a Cristo. Nací jugando entre las sillas del templo. Mis hermanos y yo jugábamos a orar a ver quién se caía. Y nuestras diversiones eran hablar, a ver quién hablaba mejor en lenguas. A los 13 años me bauticé. Y ese día mi mamá me regaló el último grito de la moda en Biblias, una Biblia Thompson, a los 13 años. De esas que tenía, era el último grito de la moda en aquel entonces. Yo recuerdo estar cargando la Biblia, habiendo una o dos personas para bautizarse antes que yo, y oí a Dios. Él me dijo: tu mamá te regaló una Biblia, pero yo te voy a regalar mi palabra. Y eso cambió mi mundo. Se lo platiqué a mi mamá. Ella no dijo nada, solo sonrió. Toda la vida supo que yo había nacido para esto. Es algo real y verdadero. Cualquier ciclo o cadena donde la familia se ha quebrado, se ha roto, se ha deformado, se ha hecho disfuncional, puede terminar en Cristo Jesús. Y puedes comenzar a escuchar. Y tus hijos pueden escuchar. Y los tuyos pueden. Y vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Podemos orar? Permanezca sentado, permanezca sentado. Solo aquella persona que en su corazón diga: necesito escuchar la voz de mi Padre. Solo aquella persona que en lo profundo de su corazón reconozca: me urge, me es esencial y necesario escuchar la voz de mi papá Dios en mi vida. Esa persona esté de pie un momento. Cierre sus ojos. Espíritu de Dios, Padre, déjanos escuchar tu voz. Déjanos escuchar tu voz. Vamos, óralo conmigo. Padre, déjame escuchar tu voz. Necesito escuchar que eres mi Padre. Necesito saber lo que piensas, lo que has planeado y lo que hablaste de mí. Necesito saber lo que tú escribiste para que
que yo caminara. Déjame escuchar tu voz. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Padre, en el nombre de Jesús, levanta, Señor, la paternidad, el ejercicio paternal en este lugar, y haz que los padres sepan de la vida de sus hijos. Isa te recojo tu ararica. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, comienza, Señor, a expresar a la vida de los padres el futuro, el plan, el propósito y el destino de los hijos, conforme a tu promesa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Vamos, levante sus manos al cielo por un momento. Adore por unos segundos. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Espíritu de sabiduría, abre mis ojos. Espíritu de revelación, abre mi corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Quiero En el nombre de Jesús, con un cielo abierto sobre tu cabeza, que oigas al Padre decir: tú eres mi Hijo amado, en el cual encuentro toda mi complacencia. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús. Amén.